Past tense. ¿Cómo usar el tiempo pasado? El pasado en inglés se expresa principalmente a través de 6 tiempos verbales. Past simple, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous. Aunque todos estos tiempos verbales hacen referencia al pasado, utilizar un tiempo u otro dependerá de si la acción ha terminado o no, cuál ha sido su duración y cuándo sucedieron con respecto a otras acciones. Recordemos que el cuatrimestre pasado vimos present perfect. Este tiempo se usa para hablar de acciones o eventos que sucedieron en algún momento del pasado y que de alguna forma aún influyen en el presente. Por ejemplo, I had played basketball with Tom. I don't want to go swimming. Yo he jugado básquetbol con Tom. Yo no quiero ir a nadar. Es decir, la acción de haber jugado con Tom me influye en el presente para no hacer determinada acción. En este curso revisaremos Past Simple and Past Continuous, pasado simple y pasado continuo. El pasado simple es usado para hablar acerca de cosas o acciones que sucedieron o existieron antes de ahora. Es decir, ya finalizaron. Un ejemplo es Luis worked in Spain. Luis trabajó en España. Existen ciertas reglas para elaborar el pasado simple. La primera es, para verbos regulares es necesario agregar la ed a la forma básica del verbo. En este caso tenemos to play, la forma básica sería play y se le agrega la ed, play it. O el verbo to listen, escuchar, la forma básica es listen y se le agrega la ed para el pasado escuchó, escuchamos, listened. El verbo to push, empujar, la forma básica es push, para ser pasado se le agrega ed, pushed. Ahora bien, en los verbos que terminan con e, solo se les agrega la d. En este caso, to love, la forma básica es love, y se le agrega la d, loved. Y bien, aquí tenemos algunos ejemplos de los verbos anteriores. I played baseball yesterday. Yo jugué béisbol ayer. Con el verbo to listen, they listened to the radio last week. Ellos escucharon el radio o la radio la semana pasada. He pushed the car. Él empujó el carro. She loved him. Ella lo amó. La siguiente regla es para verbos irregulares. Algunos verbos irregulares mantienen su forma básica. Por ejemplo, to cut es el verbo cortar, su forma básica es cut y el pasado es cut también. El siguiente verbo es to hit, que es golpear, la forma básica es hit y el pasado es hit. O bien el verbo to set, colocar, poner, la forma básica es set y el pasado es set. Pero bien hay otros verbos irregulares que sí cambian y que debes de aprenderte. De hecho, en el cuatrimestre pasado ya vimos una lista de estos verbos. Por ejemplo, el verbo to be. El verbo to be en presente es am, is, are. Pero el pasado de ese verbo to be es was and were, dependiendo el sujeto. Tenemos otro verbo que es el verbo to see, que es ver. La forma básica es see. Y el pasado es saw. El verbo to go, que es ir. El presente o la forma básica es go. Y el pasado es went.
el verbo to do, hacer, la forma básica es do y el pasado es did. Recuerda, los verbos irregulares que cambian los debes de aprender. Y aquí tenemos algunos ejemplos sobre verbos irregulares. I cut the tree yesterday. Yo corté el árbol ayer. They hit the ball in the last game. Ellos golpearon el balón en el último juego. I was very happy. Yo estaba muy feliz. They saw him. Ellos lo vieron. He went to Acapulco last month. Él fue a Acapulco el mes pasado. Afortunadamente hay una fórmula para hacer los verbos de manera negativa. En este caso la fórmula es did más not más el verbo en su forma básica. Podemos también usar la contracción didn't en lugar de did not. Y bien, aquí tenemos unos ejemplos del pasado simple en negativo. Para la oración anterior, I cut the tree yesterday, yo corté el árbol ayer, es I didn't cut the tree yesterday, yo no corté el árbol ayer. En la siguiente oración, they did not hit the ball in the last game, ellos no golpearon el balón en el último juego. Ahora bien, para los verbos irregulares que cambian, nosotros hacemos el negativo con el did más el not más el verbo en su forma básica. La forma básica de to see es see, ver. They didn't see him. Ellos no lo vieron. Tenemos también el verbo ir, que es to go. He didn't go to Acapulco last month. Él no fue a Acapulco el mes pasado. Pero bien, para el verbo to be, no necesitas usar el auxiliar did. En este caso, exclusivamente le ponemos el not al verbo conjugado en pasado, que es was or were. En este caso quedaría was not, wasn't, o were not, weren't. Para la oración anterior, que era I was very happy, yo estaba muy feliz, quedaría I wasn't very happy. Yo no estaba muy feliz. Para preguntar en el pasado simple, existe una fórmula, que es did, que es el auxiliar, más el sujeto, más el verbo en su forma básica. Recordemos que el auxiliar al preguntar siempre va primero que el sujeto. Y bien, aquí tenemos los mismos ejemplos de pasado simple, pero ahora en interrogativo. El primero es, did I cut the tree yesterday? Corté ayer el árbol. Si se dan cuenta, el auxiliar va al inicio, antes del sujeto. Después tenemos, did they hit the ball in the last game? Ellos golpearon el balón en el juego pasado, en el pasado juego. El siguiente, did they see him? ¿Ellos lo vieron? Did he go to Acapulco? ¿Él fue a Acapulco? Y bien, seguimos en la misma situación para el verbo to be. No es necesario usar el auxiliar did. En este caso, el verbo que estaba en pasado, recordemos la anterior oración, I was very happy, quedaría de la siguiente manera. El verbo to be pasa al inicio de la oración para hacer la pregunta y sería, was I very happy? ¿Estaba muy feliz? Bien, en la siguiente lámina tenemos los verbos regulares más comunes en tiempo pasado. Si se dan cuenta, el verbo
este que está aquí, está en infinitivo. Ese verbo, por ejemplo, to ask, pasa a formar el pasado con la terminación ed sin la partícula to. En este caso, si yo quiero negar este verbo que significa preguntar, la negación sería did not ask. Es decir, el verbo no tiene esa terminación ed en la forma negativa como en la interrogativa y queda tal cual sin la partícula to. Otro ejemplo es el verbo to work, que es el verbo trabajar. El pasado es worked, la terminación ed para el afirmativo, y para el negativo se usa el did not work. El verbo to call, que es llamar, en pasado es called, llamó, y el negativo did not call. Y tenemos el verbo to use, usar, con la terminación ed, es decir, nada más se le agrega la d, y el negativo es did not use. Bien, y a continuación tenemos algunos verbos irregulares como ejemplo. Tenemos el verbo to be, que es el verbo ser o estar, cuyo tiempo pasado es was, were. Recordemos que los verbos irregulares no tienen una regla fija para formar el pasado, por lo tanto, se los tendrán que aprender. Ya en anteriores clases vimos una lista de ellos. Espero que ya se sepan algunos sin ningún problema. Ahora bien, regresemos a la clase. En este caso va a ser was o were dependiendo la persona a la cual corresponda. Por ejemplo, es I was, you were. Yo estuve, tú estuviste. Y para negar el pasado, exclusivamente se le agrega al verbo to be la partícula not, de tal manera que quedaría was not o were not. Ese es un caso especial. Si se dan cuenta, en los siguientes verbos sí utilizamos el auxiliar did. Por ejemplo, verbo to have, tener, el pasado es had y el negativo es did not have. El verbo to do, hacer, el pasado es did y el negativo es did not do. El verbo to say, que es decir, el pasado es said y el negativo es did not say. El verbo obtener, to get, el pasado es got y el negativo es did not get. El verbo to make, que es hacer, el pasado es made y el negativo es did not make. El verbo to go, el pasado en afirmativo es went y el negativo es did not go. El verbo to take, el pasado es took y el negativo es did not take. El verbo to see, que es ver, el pasado es saw y el negativo es did not see. Y tenemos al final el verbo to come, que es venir, que el pasado es came y el negativo es did not come. Recuerden, el auxiliar para el pasado es el verbo en pasado, did. Aquí tenemos unas oraciones ya formuladas del pasado simple. Vamos a checar cómo se forma. Tenemos dos verbos, un verbo regular que es el verbo to walk, que es caminar, y un verbo irregular que es el verbo to go. Recuerden, tienen que aprenderse la lista de verbos irregulares. Para la forma afirmativa, ponemos el sujeto más el verbo con la terminación ed para verbos regulares y la oración es you walked into the room. Tú entraste a la habitación. Y tenemos el verbo to go. She went to the park. Ella fue al parque. Pero bien, ¿cómo ponemos estas oraciones en negativo? Pues es el sujeto más el auxiliar did más la partícula no. Not. En su forma corta es didn't. Más el verbo en infinitivo. La misma oración quedaría you didn't walk into the room. Tú no entraste a la habitación. O she did not go to the park. Ella no fue al parque. ¿Cómo estructuramos en la manera interrogativa? Bueno, pues recuerden que va primero el auxiliar, va primero el did, más el sujeto, más el verbo en infinitivo.
Quedaría así, did you walk into the room? ¿Entraste tú a la habitación? Or did she go to the party? ¿Ella fue a la fiesta? Les dejo esta lectura para que practiquen su pasado simple. Remember, recuerden, usamos el pasado simple para indicar una acción que tuvo lugar en un tiempo definido en el pasado. Es decir, el pasado simple se usa con acciones que empezaron y terminaron. Ejemplo, they went to the movies yesterday. Ellos fueron al cine ayer. She died many years ago. Ella murió hace muchos años. The earthquake began at 5:30 a.m. El temblor empezó a las 5:30 a.m. Otro tiempo referente al pasado que vamos a ver es el pasado continuo. Para que ustedes entiendan la diferencia de este con el pasado simple, veremos los usos que tiene. El pasado continuo se usa cuando nos referimos a una actividad o una situación que estaba en curso en un momento específico en el pasado. Por ejemplo, we were eating dinner at 7 o'clock yesterday. Estábamos cenando a las 7 en punto ayer. They were sleeping in their beds at that time last night. Ellos estaban durmiendo en sus camas a esa hora anoche. I was watching TV all day last Saturday. Yo estaba viendo televisión todo el día el sábado pasado. I was walking to work when I saw the accident. Yo estaba caminando al trabajo cuando vi el accidente. El pasado continuo sirve para hablar de acciones que se habían empezado y que aún no habían terminado. El pasado continuo también se usa cuando tenemos dos acciones simultáneas en el pasado. Por ejemplo, while I was taking a shower, he was making breakfast. Mientras yo estaba tomando un baño, él estaba haciendo el desayuno. O bien, while the building was burning, she was sleeping. Mientras el edificio estaba quemándose, ella estaba durmiendo. While the teacher was marking the exams, they were crying. Mientras el maestro estaba marcando los exámenes, ellos estaban llorando. El pasado continuo se forma con el verbo to be en tiempo pasado, es decir, es was o were. Recordemos que esto va a depender de qué persona es. I was, she was, he was, it was, you were, they were, we were.
Y el presente participio del verbo principal, es decir, al verbo le vamos a quitar la partícula to y le vamos a agregar la terminación ing. En este caso la estructura quedaría así: subject plus was or were plus verb más la terminación ing. Un ejemplo es: he was working when the telephone rang. Él estaba trabajando cuando el teléfono sonó. En este caso, el sujeto he, el verbo to be en pasado was, el working con la terminación, recuerden la terminación ing. Él estaba trabajando. Y tenemos la siguiente oración: we were taking our exam at 10 a.m. yesterday. Nosotros estábamos tomando nuestro examen a las 10 a.m. ayer. En este caso, we es el sujeto, were es el verbo to be en pasado, estábamos, taking, que corresponde al verbo to take, se le quita la partícula to y se le pone la terminación ing, quitándole la e final al verbo take. We were taking. Y bien, aquí tenemos otros ejemplos de cómo formamos el pasado continuo, en este caso en afirmativo, negativo o interrogativo. Los verbos son el verbo to sleep y el verbo run. Tenemos de manera afirmativa, es el sujeto, recordemos, más el verbo to be en pasado, was, were, más el verbo y la terminación ing. Para el verbo to sleep, you were sleeping, tú estabas durmiendo. Para el verbo run, correr, she was running. ¿Cómo hacemos la oración negativa? Bueno, pues ponemos el sujeto más el verbo en pasado, el verbo to be, que es was, y se le agrega la partícula not. De manera corta quedaría wasn't. Y para were quedaría were not, weren't, más el verbo con la terminación ing. El ejemplo, el mismo ejemplo anterior sería you weren't sleeping, tú no estabas durmiendo. She was not running, ella no estaba corriendo. Pero ahora, ¿cómo hacemos estas oraciones? A pasarlas a interrogativo. Bueno, el auxiliar es were y was, entonces tenemos que poner primero el auxiliar, después el sujeto, sigue el verbo con la terminación ing. De esta manera quedaría were you sleeping? ¿Estabas tú durmiendo? Was she running? ¿Estaba ella corriendo? Al igual que en el pasado simple, aquí les dejo una lectura. Espero que sea más comprensible de esta manera el pasado continuo. Thank you.